Academia VRS. Hablando de VRS con Manuel Sánchez Luna y María Garcés. ¿Por qué surge y qué pretende Academia VRS y su decálogo? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de la Academia Universo VRS y estos podcasts de Hablando de VRS con expertos en el tema se inauguran con dos grandes expertos en el tema del virus respiratorio sincicial. Mi nombre es Federico Martinón y tendré el gusto y el placer de compartir este podcast con los doctores Manuel Sánchez Luna y la doctora Mara Garcés. Seguro que conocidos de todos, pero bueno, antes de nada, darles la bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Federico. Hola, Mara, Hola, bienvenida. Manuel. Hola, Federico. Bueno, pero presentaros antes de nada por si alguien no estuviese en su radar, pero bueno, el doctor Sánchez Luna es el jefe de neonatología del Hospital Gregorio Marañón, es además el presidente de la Asociación Española de Neonatología y es un referente mundial en el campo del virus respiratorio sincicial y en otros muchos temas, pero además es un gran docente y experto. Y tenemos también a la doctora Mara Garcés, ella es pediatra, trabaja en el Centro de Salud de Nazaret, pero además es una renombrada infectóloga, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y lleva muchos años trabajando también en el campo del virus respiratorio sincicial desde muchas perspectivas distintas. Y los dos tienen en común que además son grandes amigos y grandes expertos y muy amenos porque a veces no es solo suficiente saber, sino el saber contarlo bien. Pero bueno, yo quiero que lo demuestren y vamos a tener la oportunidad en este podcast. Y el tema que hemos escogido es el del decálogo del virus respiratorio sincicial. Concretamente vamos a hablar del por qué y el para qué del decálogo del virus respiratorio sincicial, que es un documento que presentábamos hace unos días en Sociedad desde Universo VRS y su grupo de trabajo. Es un documento que está disponible en la propia web de la Academia VRS, de la Academia Universo VRS, y que, yo creo que por otras vías puede haber llegado a la audiencia, pero si no puede acceder a él a través de cualquiera de las vías que acabo de mencionar. Pero antes de entrar en materia, quizás las dos primeras preguntas obvias serían, ¿qué es Universo VRS para aquellos que no lo conocen? ¿Y qué es y qué pretende este decálogo de VRS? Entonces, no sé quién quiere romper el hielo. Pues si quieres, Federico, empezamos hablando, como tú bien dices, de qué es el Universo VRS. Bueno, la verdad, como has comentado, llevamos muchos años trabajando en infecciones por el virus respiratorio sincicial en su conjunto, pero nunca habíamos intentado tener un proyecto global que no solo en aspectos relacionados con la infección, sino aspectos relacionados con toda lo que con la colateralidad que tiene estas infecciones por el virus respiratorio sincicial afecta desde el punto de vista no solo médico, social, formativo y de muchas maneras, hasta económico. Bueno, la verdad es que siempre habíamos trabajado en grupos de expertos, en grupos de recomendaciones que se seguían o no se seguían, y AstraZeneca tuvo la iniciativa de intentar crear un grupo de trabajo mucho más amplio que tuviera en cuenta fundamentalmente a las sociedades científicas involucradas, grupos de padres, gente que está en el mundo de la investigación básica de lo que es las infecciones por el virus respiratorio sincicial y la prevención de las mismas, gente que está en el mundo de las tomas de decisiones, tanto en política social como en política sanitaria y en gestión hospitalaria. Por lo tanto, es una iniciativa absolutamente nueva y absolutamente diferente para agrupar todos los aspectos en los que el virus respiratorio sincicial tiene ese impacto. Y se crea Universo, de ahí la palabra Universo, VRS, para intentar analizar cosas que hasta ahora quizás no habíamos analizado tantas personas con distintas visiones diferentes del virus. Pues, por ejemplo, cuáles son los impactos que tiene a nivel de salud estas infecciones por el virus respiratorio sincicial, cuáles son las prioridades y las necesidades que no están cubiertas desde todos los aspectos, no solo sanitarios, como he comentado, sino económicos, de investigación, de afectación de las familias, etcétera, etcétera. Intentar hacer recomendaciones, pero no solo médicas, sino recomendaciones de formas de vida, de prevención de estas infecciones, de cuidar a las familias en las que probablemente, y siempre suele ser así, se sufre con mayor problemas este tipo de infecciones y finalmente definir un plan de acción global
que pudiéramos transmitir desde distintos objetivos, tanto a la administración pública, pero también a las instituciones sanitarias públicas y privadas, a organismos de toma de decisiones en estrategias de educación, en estrategias de gestión de recursos para precisamente priorizar qué es lo que hay que hacer en la prevención y en el cuidado de estas infecciones. Por lo tanto, en resumen, Universo es una iniciativa global para mirar al virus de otra manera, no solo desde el punto de vista de la infección, sino de todo el entorno que lleva a su alrededor. Estupendo, Manuel. Pues Mara, ahora lo que te pregunto a ti, dentro de este universo, uno de esas primeras, digamos, resultados visibles es este decálogo del virus respiratorio sincicial. Pues, ¿qué es que pretende este decálogo, Mara? Este decálogo yo creo que es fundamental para, digamos, sintetizar, como ha dicho Manuel, una visión que por primera vez es diferente en virus respiratorio sincicial, porque nos encontramos en un concepto que recoge la importancia que realmente tiene virus respiratorio sincicial a nivel global. Es decir, estamos hablando de un problema de salud pública. Y este problema de salud pública tiene que cubrir todo, absolutamente todo, no solamente el proceso infeccioso como tal, sino que tiene que, digamos, cerrar un círculo en el que tengamos tanto a todos los profesionales implicados en virus respiratorio sincicial como a todas aquellas personas que forman parte de esta realidad, como son los padres, como son los salubristas, como son los epidemiólogos, como son los microbiólogos. Realmente llegar a elaborar un decálogo en el que, a través de estos 10 puntos en los que realmente nos hemos ceñido, podríamos haber añadido alguno más, pero no ha sido necesario, para recoger lo que realmente significa todo este consenso al que hemos llegado a través pues de la conversación y el compartir entre todos nosotros todo el conocimiento que tenemos hasta la actualidad de virus respiratorio sincicial. Yo creo que este documento es fundamental porque yo creo que va a ser muy útil para todos nuestros compañeros y porque realmente recoge todas aquellas necesidades, no solamente desde el punto de vista, como os digo, clínico, sino también pues esa necesidad de formación tanto a los padres como a las autoridades sanitarias para que sean conscientes del problema. En sí yo creo que la gente va a disfrutar mucho de la lectura, si no tuvo la oportunidad de estar en la presentación con nosotros, de la lectura de lo que son, al menos, por lo menos, estos 10 puntos de consenso que creo que pueden aportarle una realidad que, como decía Manuel, era necesaria plasmar en algún momento. Bueno, yo aprovecho además para reiterar que el documento en sí está disponible en la propia web de la Academia Universo VRS y que seguro que el que lo quiera lo puede consultar en detalle, porque además lo vamos a comentar y discutir aquí a lo largo de los próximos minutos. Y tú misma, Mara, mencionabas pues la heterogeneidad, ¿no? de ángulos desde los que se puede abordar este problema y mi primera pregunta es, en este sentido, si el nivel de conocimiento en los diferentes actores que tienen que ver con el virus respiratorio sincicial es homogéneo, que yo creo que no, y por eso surge iniciativas como este decálogo. Pero dentro de esos actores, el pediatra, que siempre se asume como un experto por defecto del virus respiratorio sincicial, ¿creéis que realmente está suficientemente preparado, que tiene una visión suficientemente profunda de lo que es el virus respiratorio sincicial y sus consecuencias? Yo creo que no. Le quito la palabra a Manuel por si le tocaba por turno. No, aquí esto es el que quiera dispara, no hay problema. No, pero sobre todo desde mi punto de vista de pediatra de atención primaria. O sea, yo soy muy consciente que realmente pues supone la bronquiolitis es un proceso que supone un nivel de frustración muy elevado en los pediatras de atención primaria, porque realmente puedes acompañar a los padres, pero realmente no tienes nada que ofrecerles en sí. Si el niño empeora, va a ir al ámbito hospitalario y entonces se va a intentar dar lo máximo posible, pero en el ámbito de la primaria es muy sencillo el caer en la tentación de administrar fármacos que no estarían ni para nada indicados en el caso de una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Con lo cual, tú comentas y dices, ¿hay un conocimiento? Pues yo creo que hay un conocimiento superficial, desafortunadamente. Yo creo que hay mucho más que se puede conocer de este virus y mucho más que se puede, en cierto modo, protocolizar y hacer en consenso, no solamente pues desde el ámbito de primaria, sino en consenso directo con hospitalaria y que yo creo que todos aquellos programas que se han puesto en marcha lo han demostrado como tal. Creo que hace falta que esta heterogeneidad que comentabas
desaparezca en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de la primaria. Creo que en este momento sería un momento perfecto para aunar todos, para poder realmente implementar un manejo homogéneo en todo lo que sería la atención primaria. No sé qué piensa Manuel al respecto. Pues lo has dicho muy bien, Mara. Y la pregunta es importante, Federico. Fíjate, es curioso cómo a veces la cadena, ¿no?, de las infecciones por virus respiratorio sincitial se rompe en muchos sitios. Son eslabones sueltos. Y cuando hablamos de los grupos de riesgo, siempre hablamos los neonatólogos, los cardiólogos y los neumólogos, ¿no? Pero estos niños salen de las unidades hospitalarias y van a la vida, y van a la vida y van a sus centros de salud, y van a las guarderías y van al mundo real, ¿no? En ese entorno, fuera de las unidades especiales que les conocen y que han vivido claramente con ellos, es donde realmente el riesgo que tienen estos niños de padecer una infección por virus respiratorio sincitial y condicionar además un problema grave es muy alto. El conocimiento, como dice Mara, a veces es muy limitado, y muy limitado de las consecuencias en fase aguda y en fase crónica. Yo creo que un papel fundamental que tiene también ahora Universo, y para mí ha sido muy llamativo, ha sido la incorporación de la enfermería en todos sus aspectos a este grupo de trabajo. La enfermería tiene un valor extraordinario, no solo en el manejo del paciente que ya va a hospitalizar, sino en el paciente antes de que hospitalice, en la atención primaria, en los centros donde se les cuida, a veces en las propias guarderías. Así que el conocimiento de medidas de higiene, de prevención, son fundamental, y además es la enfermería muchas veces la que tiene que tomar decisiones que son muy probablemente muy importantes comparadas con las que tomamos a veces en las unidades especiales. Y no nos olvidemos de que las infecciones por virus respiratorio sincitial es algo más que una bronquiolitis que puede tener algún niño. Pueden provocar graves problemas en las poblaciones de riesgo y luego consecuencias a medio y largo plazo en los niños que se infectan. Por lo tanto, un conocimiento global de otros actores que no somos los que habitualmente estamos en el contacto con los niños más graves de las unidades especiales de hospitalización era fundamental, y es fundamental transmitirlo a la sociedad. Y ahí en esa diferente gama de colores, ¿en qué color creéis que está la salud pública en relación al virus respiratorio sincitial? Y ya sé que pues, sois libres de decir lo que queráis, pero os recuerdo que queda grabado. Yo tengo la sensación de que como todo, pues en la vida, cuando no tienes, digamos, nada que poder hacer con un virus determinado, pues eso en cierto modo genera pues la necesidad un poco de taparse un poco los ojos, porque en cierto modo pues hay prioridades a lo mejor de otro tipo. Con ello no quiero decir que no sean conscientes de que es un virus que circula como tal, pero yo creo que el peso específico que tiene, y no solamente en el ámbito de la pediatría, sino en todos los ámbitos, pues yo creo que realmente no se ha sopesado porque no se conoce. Y como os estaba diciendo, lo que no se conoce porque no se ha buscado, pues evidentemente no se puede saber qué es el impacto que pueda tener. En sí, yo creo que estamos dando un paso importante a la hora de tener una red de vigilancia que incluya todos los virus respiratorios, un porcentaje muy elevado, para realmente saber cuál es el impacto que tiene. No sé si os llama la atención, pero a mí sí me llama la atención, no tanto desde el ámbito salubrista, Fede, sino, por ejemplo, desde el punto de vista de los médicos de familia. Los médicos de familia no saben la importancia, por ejemplo, que tiene pues eso, en una persona que tiene una comorbilidad importante ya de edad avanzada, este virus respiratorio sincitial. Con lo cual yo pienso que salud pública, que realmente tiene que ser consciente de que se trata de un problema verdaderamente global y de salud pública, tendrá que darle el peso específico que corresponde. No sé, Manolo, tú, ¿qué percepción tienes? Quiero decirte, ¿cómo has notado realmente? Como tú bien dices, Mara, lo que no se mide no existe, ¿no? Ojos que no ven. Está claro. Eso es. Entonces, en este país no ha sido una prioridad. Date cuenta que siempre se ha hablado de la bronquiolitis como un problema de catarro de los pediatras, que en la época de invierno, bueno, pues de alguna manera bloquea un poco lo que es la urgencia hospitalaria, bloquea un poco la medicina primaria, deja algunos cuantos niños en casa con sus, normalmente mamás en este país, ¿no?, sin ir a trabajar, y se acabó. Luego, cuando pasa el tirón del invierno, ya está. Bueno, solo para que la gente lo recuerde, cuando hicimos un estudio con datos del Ministerio de Salud de este país,
confirmamos que la causa más frecuente de hospitalización de niños de menos de un año en España en un año entero, no en invierno, en un año entero, era la bronquiolitis. Y sobre todo la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial. Esto da a entender que si esta es la causa más frecuente de hospitalización pediátrica y solo son el 2% de los niños que se infectan por este Eso te iba a virus, decir. imaginaros de qué estamos hablando. Pues estamos hablando de un problema claramente de salud pública. Como bien ha dicho Mara, hoy, gracias quizás a la pandemia, estamos empezando además a etiquetar las etiologías de los niños con cuadros respiratorios, algo que quizás a no todo el mundo le dé más importancia. Nosotros, y yo en particular sí se la doy, necesitamos saber exactamente cuál es el causante con mayor frecuencia, porque a él hay que dirigir precisamente los esfuerzos de investigación y de prevención. Si sabemos cuál es el virus, si sabemos su epidemiología, como ha comentado Mara también, podemos poner recursos y medios para prevenir no solo la hospitalización pediátrica, que eso ya es un problema importante, sino todo lo que supone una infección respiratoria por un virus que va a provocar en muchas ocasiones problemas subagudos o casi crónicos en muchos de los niños que se infectan. Por lo tanto, esto es Ese un problema de salud pública 98, de primer orden. Sí, sí. eso es, ese 98% que tú hablas que no hospitaliza y que realmente supone una presión significativísima en lo que son las consultas de privado. O sea, es que estamos hablando realmente de un impacto de una enfermedad sobre lo que es la primaria muy significativo y que realmente, pues, como muy bien sabemos, yo creo que llevamos tantos años deseando la posibilidad de poder tener alguna medida de prevención para esta enfermedad que yo creo que cualquier medida que se pueda implementar puede tener un impacto muy significativo en el ámbito hospitalario, sin duda alguna, por lo que supone el ingreso de estos niños y por la gravedad que puedan llegar a tener, pero sin duda alguna por morbilidad en lo que es la atención primaria. No me cabe la menor duda y creo que salud pública tiene que ser consciente de esa realidad. Concuerdo con vosotros que el margen de mejora es muy significativo, ¿no? En el sentido de que, bueno, si pensamos solo el impacto que hemos tenido en la epidemiología esperable dentro de lo que nosotros conocemos mejor, que es el VRS en la población pediátrica, y que hemos hecho vigilancia telefónica consistente en que Manuel me llama a mí y me dice como por aquí me aumentan los casos, prepárate, y el otro llama al otro, ¿no? Es decir, realmente hemos hecho vigilancia de hechos consumados, que si yo ya tengo esto repleto, prepárate que en breve te toca a ti, ¿no? Eso por un lado, y luego el aprendizaje de la pandemia, de la importancia de la vigilancia y de lo fácil, entre comillas, que es hacer el diagnóstico etiológico. Coincido completamente con Manuel que es necesario profundizar ya no solo en el virus respiratorio sincitial, sino conocer mejor y de manera más específica, más allá de la vigilancia sindrómica, los agentes etiológicos que están detrás, precisamente por la propia fluctuación, por lo que pueda pasar, por la aparición de otros patógenos emergentes, por el desplazamiento de quienes ocupan los puestos prioritarios, aunque en lo que nos ocupa, desde luego el VRS siempre es el número uno, es decir, que puede cambiar pequeños porcentajes, pero siempre es el número uno. Pero claro, si no vigilamos, hablábamos estos días hoy en nuestra sesión matinal, ¿no? Unos niños ingresados con patología respiratoria importante, lactantes, VRS negativos, y yo planteo, y no será un D68 que ahora está circulando y que no lo buscamos y no lo miramos. Pues yo no quiero esperar, no sé por qué lo puede hacer en el día a día o en otros medios no lo podemos hacer o no lo debemos hacer nosotros, independientemente de que a lo mejor no tenga una consecuencia directa en su atención. Y ya no digamos si lo expandimos a adultos, ¿no? O sea, tenemos ahora una oportunidad importante en ese sentido, ¿no? De que hemos visto lo que se puede hacer, que somos capaces de vigilar y de medir, y que creo que eso ahora tendría que naturalizarse en otros muchos ámbitos. No sé si estáis de acuerdo. Completamente, Fede, y no sabes cuánta razón tienes, porque fíjate, desde el punto, tú aún tienes la suerte, y Manuel también, de que disponéis de la posibilidad de, dentro de vuestro laboratorio, llamar por teléfono y decirle al micro, oye, mira, necesito saber, ¿vale? Puedes hablar, puedes tener una conversación fluida. Nosotros estamos completamente aislados en ese entorno de primaria en el que realmente al final terminamos haciendo apuestas. Y yo sé que todos mis compañeros de atención primaria que me están escuchando son conscientes de esta realidad, porque muchas veces, como no disponemos de un diagnóstico etiológico,
Verdaderamente estamos completamente pendientes de recibir alguna noticia del hospital para saber realmente qué es lo que está circulando. Y entonces es cuando aparece la apuesta. ¿Y esto qué te parece? ¿Realmente será gripe? Pues no sé. Fíjate, yo pienso a lo mejor será un parainfluenza. Pues mira, no, yo no lo tengo tan claro. Y esa es una realidad que yo creo que en este momento y ya en el 2022 debería estar, desde mi punto de vista, solucionado. El mundo que tenemos ahora en primaria, afortunadamente y gracias a las vacunas que afortunadamente están dentro de calendario, se ha convertido en el mundo de los virus. Y no podemos taparnos los ojos. Tenemos que ser conscientes de que la próxima batalla la vamos a librar frente a ellos, independientemente de COVID, independientemente de la importancia que tiene ahora VRS. Yo imagino que a lo largo de estos años nos vamos a encontrar con la posibilidad de poder prevenir de alguna manera también algunos otros virus, y yo creo que es fundamental que conozcamos previamente y que no sea pues de manera urgente y rápida el que tengamos que hacer estudios para saber qué es lo que sucede en la atención primaria. Yo fíjate, me gustaría añadir que al final el mundo y la vida demuestra otras cosas, aunque nosotros queramos imponer nuestras ideas. Me refiero, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo una reunión una vez en la que yo estaba, se me ocurrió comentar de que no estaría mal que en un futuro se pudiera hacer test rápidos de COVID en las farmacias o hasta en los supermercados o hasta en las casas, ¿no? Bueno, se me miró de una manera, os lo digo a los dos, como si estuviera loco. Pero ¿qué es eso de que la gente pueda comprar en un supermercado un test para ver si tiene COVID? No, por Dios. Bueno, hemos llegado al momento en que parecería razonable que si un bebé en una guardería está con un cuadro respiratorio, la enfermera de la misma guardería pudiera descartar que no tenga un COVID, que no tenga una gripe, que no tenga un VRS o que no tenga otro tipo de virus. Yo creo que cuando nosotros queremos adueñarnos del diagnóstico, los médicos, y queremos decir, no, la sociedad no, las enfermeras tampoco, en primaria, ¿para qué? Bueno, al final la realidad, Mara, yo creo que va a llegar a que muy pronto tendrás un sistema de diagnóstico rápido, fiable, múltiple de las infecciones víricas, que como bien has dicho, son las que tenemos ahora. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, ¿eh? Primero, para saber el virus que está circulando en ese momento, para ver si tienes que hacer cohortes, para ver el pronóstico. Quizá no es lo mismo una infección por un virus que por otro, para hacer el seguimiento, para aprender, para conocer. Y para una cosa muy importante, la familia tiene derecho a saber por qué está infectado su hijo y con qué virus, por el entorno en el que está, por si tiene un abuelito en casa, por si tiene hermanos pequeños, por si tiene además, vete tú a saber qué, una serie de cosas. Así que cuando yo escucho esas cosas de ¿para qué vamos a diagnosticar a los niños? Pues me pongo muy nervioso, ¿Mara? Yo creo que el conocimiento y la democratización de la ciencia y la investigación es fundamental. Y no hay nada más horrible que nos pongan, además, esas limitaciones y esos rodillos que sigo sin entender a los clínicos para que podamos decir, no, estamos en el siglo XXI, hemos pasado una pandemia que ha matado a muchísima gente y necesitamos hacer estudios y necesitamos conocer cuál es el motivo por el cual pues mi bebé está infectado o tiene una infección o tiene un problema. No sé cómo lo veis. Yo pienso además que ojalá realmente lo que tú vaticinas se cumpla, porque imagínate, de nuevo volvemos a esa impotencia de las trincheras que le llamo yo. Imagínate cuando tú diagnosticas un cuadro y entonces le dices a los padres, es un virus. ¿Cuántas veces no has oído en un foro de padres? Es que me ha vuelto a decir que es un virus. Claro, la limitación de poder decir, mira, es un virus y se llama tal. Y realmente pues cursa de tal manera y tienes tal riesgo infeccioso. Eso aporta una información que hay que darle el peso específico que tiene. Yo, hasta que no se observe con otros ojos la importancia que tiene el saber, el diagnóstico etiológico, yo creo que estamos perdidos. Es muy difícil dar educación cuando no se da información. Estoy totalmente de acuerdo y yo iría aún todavía más lejos, pero como soy moderador voy a ser moderado, porque realmente, realmente pienso que es más, es en la propia reafirmación como profesional, ¿no? A la hora de saber realmente lo que tienes entre manos. No es un virus más o no es un síndrome más,
sino que en la era de la personalización y casi de la disección molecular de nuestros pacientes, que no le podamos transmitir exactamente qué patógeno tiene, pues parece que no tiene sentido. Y de hecho ahora lo que nos está pasando es el beneficio de los multiarrays, de los paneles moleculares en los que Así muchos es. compañeros están descubriendo patógenos que no sabían ni que estaban en su día a día, ¿no? Ya no hablo de la pediatría, sino pues la búsqueda no intencionada de patógenos en síndromes respiratorios en personas de edad avanzada, donde están viendo que el VRS no era porque tiene un nieto pequeño, sino es la causa por la que el abuelo está ingresado, ¿no? Y realmente todavía nos queda mucho por hacer. Y ya no hablemos de la interacción virus-bacteria, interacción virus-virus y la complejidad que hay. Y que es eso, no es que solo que el niño tiene un catarro que va mal y que acaba en el hospital, sino que es mucho más allá, ¿no? Y en ese sentido, el propio decálogo habla de la necesidad de consensos. Y yo os pregunto, ¿necesitamos realmente consensos, no? Consensos a la hora de tratar, consensos a la hora de prevenir. Hablo ya por circunscribirlo al entorno España. ¿O realmente lo hacemos todos igual de bien o de mal o de regular? No sé, yo creo que es fundamental los consensos, básicamente porque el comentar, por ejemplo, yo con mi cuñado que es internista, el tema de virus respiratorio sincitial, ponerlo sobre el tapete y ponernos a hablar, fíjate que es algo tan sumamente poquito, ¿vale? Es así, es alguien cercano a mí, ya tiene un impacto porque ya comunica en cierto modo. Él no tiene por qué conocer como conocemos nosotros, por ejemplo, el desarrollo que pueda haber relacionado pues, con vacunas o anticuerpos monoclonales. Y para ellos es un descubrimiento y para cualquier compañero cercano lo es como tal. Entonces, fíjate si en el boca a boca ya importa, ¿cómo no va a importar el conseguir realmente un consenso entre todos para que cada uno realmente dé el peso específico que comentábamos, teniendo en cuenta también a los padres? ¿Por qué? Pues porque además de saberse acompañados de alguna manera, si tienen la información correspondiente, ellos necesitan formación previa. Y eso es algo de lo que en este momento estamos carentes. Y fijaos cómo en unas consultas, desde mi punto de vista, en las que hay una presión asistencial altísima, los pediatras deberíamos estar haciendo formación a los padres, deberíamos estar haciendo la prevención que requiere la atención primaria. Y realmente no estamos disponiendo de tiempo para ello. Con lo cual, imaginaos si las herramientas funcionaran, lo bonito que podía ser tener una cercanía mayor y realmente poder a los padres formarlos de las realidades de todos los virus y concretamente del que estamos hablando, de virus respiratorio sincitial. Eso yo creo que pasa porque todo el mundo esté, digamos, en el mismo barco y que realmente ese consenso del que tú hablabas, Fede, se lleve adelante, que todo el mundo sea consciente de la realidad de la que estamos hablando. No sé qué piensas tú, Manuel, desde el punto de vista neonatológico. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero me gustaría añadir que precisamente el proyecto Universo VRS intenta crear ese consenso y desde mi punto de vista, algo nuevo para mí y que quiero impulsar, que ese consenso sea un consenso vivo. Me explico. La vida cambia, los hallazgos, los datos, la investigación, los cambios cíclicos del tiempo, las inmigraciones, etcétera, etcétera. La situación social, la situación epidémica cambia y los consensos tienen que cambiar. O sea, las decisiones que pueden tomar grupos de expertos no pueden estar ceñidas exclusivamente a la situación puntual en el momento que se cierran. Así que Universo, una de las grandes ventajas es que intenta mantener un consenso vivo, actualizado, analizado con los planes de acción y ver el impacto y el feedback que vamos a recibir de las cosas que hagamos y modificar ese consenso de forma continua en función a lo que estemos consiguiendo y a los cambios que se estén produciendo en la sociedad. Evidentemente, los consensos sobre problemas sanitarios tienen que cambiar y tienen que cambiar en función de precisamente las intervenciones que hagamos. Por eso yo creo que los consensos son necesarios. Los acuerdos entre expertos son necesarios, pero esos acuerdos no tienen por qué ser el catecismo. Tienen que estar basados en el momento en el que estamos viviendo, en el feedback que recibimos de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Y ese consenso tiene que ir modificándose en función de los resultados. Por lo tanto, yo creo que es la primera vez que vamos a disponer de un grupo tan compacto y a la vez tan grande de distintas personas que opinan, que van a analizar y que van a dar distintas visiones de un problema que está vivo. Evidentemente, desde que en los años 50, 55 se detectó las primeras infecciones por el virus respiratorio sincitial, a este momento el mundo ha cambiado. Los consensos tienen que cambiar y las intervenciones que tenemos que hacer tienen que cambiar. Las actitudes terapéuticas, las profilaxis, las prevenciones, etcétera, etcétera, tienen que estar
sujetas a modificaciones en función de cómo cambia el mundo. Por lo tanto, estos consensos son muy importantes, que el concepto se mantenga vivos y universo sea algo que perdure durante los años y podamos ver distintos enfoques, distintos resultados en función de lo que estamos consiguiendo. Me Y en encanta tu ese visión sentido, dinámica. No, le decía que me sí, encanta la visión dinámica de Manuel, porque realmente sí, es sí, así. O sí. sea, daos cuenta, nosotros que hacíamos actos de fe casi y decíamos que virus respiratorio sincitial le correspondía pues su momento, porque era donde se asociaba con más frecuencia el contacto entre las personas y tal. Fijaros las grandes sorpresas que nos ha traído la pandemia en bandeja, con lo cual tienes toda, absoluta razón. O sea, es importantísimo a través de todos los vectores de transmisión de conocimiento que esto se convierta en algo dinámico y ojalá lo sea. Perdona, Fede, que te corté antes. No, no, que va en absoluto, ¿no? En esa línea lo que os iba a decir o quería provocar en la discusión, ¿no? Es que muchas veces los consensos se fuerzan cuando, o bien la carga de la enfermedad cambia bruscamente, ejemplo COVID, ¿no? O cuando aparece algún elemento que modifique claramente, ¿no? El pronóstico o la evolución de la enfermedad, dígase una vacuna, dígase un monoclonal, dígase algo o un tratamiento curativo, ¿no? Que realmente modifique sensiblemente la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y es evidente que el virus respiratorio sincitial en un plazo corto se va a revolucionar, se está revolucionando, de hecho, como vosotros sabéis y como seguramente parte de nuestros oyentes saben. Curiosamente, empezará revolucionándose más por el adulto que por el niño, donde tendremos muy probablemente vacunas preventivas para el adulto antes de que tengamos vacunas para el embarazado o para el niño, es decir, a la velocidad que va. Aún estábamos ahora estar publicando ahí peleándonos con New England en una de las vacunas de adulto con unos datos espectaculares, ¿no? Es decir, esto va a una enorme velocidad, pero incluso fuera del adulto viene la siguiente generación de anticuerpos monoclonales con una utilidad potencial, al menos potencial, más amplia que un grupo concreto de pacientes. Entonces, ¿creéis que eso va a ayudar a que tengamos que tomar posiciones en tiempo y forma? O al contrario, nos va a pasar que luego al final cada uno va a hacer lo que pueda con estas medidas y aún todavía vamos a tener más heterogeneidad en lo que se hace, ¿no? Tanto terapéuticamente como preventivamente en el día a día, ¿no? En las diferentes comunidades o en las diferentes especialidades. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que realmente va a ser homogéneo. Pero bueno, tú sabes que yo tengo una tendencia natural al optimismo, que luego tú vienes y me dices, Mara, cuidado, pero es así, no lo puedo evitar. Yo verdaderamente pienso que si hay herramientas y más en una patología que sabemos que tiene un impacto tan significativo, desde mi punto de vista sería una pérdida, una pérdida de valor realmente a el no proteger y el no hacer un ahorro sustancial, porque es lo que siempre comentamos. Yo pienso que en este tipo de cuestiones no hay que pensar en términos de inversión, hay que pensar, bueno, en términos de gasto, sino realmente de inversión, ¿vale? Quería decir, porque en sí, si nosotros somos capaces de evitar el impacto que tiene esta enfermedad y probablemente pues todas estas, digamos, morbilidades secundarias a la infección por virus respiratorio sincitial, si esto lo hacemos de manera equitativa y lo hacemos de forma significativa y encima somos capaces de meter en el barco a toda la salud pública para que hagamos una vigilancia epidemiológica en la que podamos demostrar realmente el impacto que ha habido, ¡guau! Ya lo sé, es lo que te digo, soy una gran optimista, pero a mí me encantaría. ¿Podéis imaginaros? Podríamos cuantificar. Sería maravilloso. Necesitamos, Manuel y yo necesitamos de lo que tú tomas, solo te digo eso. Porque tu visión es tan positiva que vamos, no. Sí, a mí Ojalá. me gustaría añadir que eh, llevamos muchos años haciendo las cosas muy bien en nuestro grupo de riesgo. Esto es debido a un esfuerzo increíble por parte de pediatras, infectólogos, neumólogos, investigadores, enfermería, etcétera, etcétera. Ha sido una lucha continua en estos 20 años para mantener nuestra población de alto riesgo protegida frente al virus respiratorio sincitial. Bien, sin embargo, para mí la esperanza viene en la simplificación y en la reducción de costes. Me explico. Cuando hemos conseguido lo que hemos conseguido con costes altos y con además una complejidad elevada de mantener la profilaxis, no nos engañemos, palivizumab es uno de los fármacos que pasará a la historia como de los más beneficiosos que ha tenido el mundo de la pediatría, pero a un coste tanto estructural y de organización
como económico elevado. Y lo hemos conseguido. Yo creo que la simplificación de la profilaxis y la reducción de costes va a ser un respiro, entenderme, un respiro en el sentido de que Sí, va a facilitar claramente que esto que hoy estamos viendo como algo complejo, dentro de 10 años, estoy convencido, haya pasado la historia. Y digamos, ¿os acordáis cómo hacíamos la profilaxis hace 10 años? Y digamos todos, pero ¿cómo era posible que aquellos héroes fueran capaces de seleccionar a los grupos de riesgo, ponerles una dosis de un fármaco cada 28 o 30 días intramuscular, pelearse con las farmacias hospitalarias, con los gobiernos y sacar adelante una población de riesgo? Cuando hoy es tan sencillo como esto, una combinación de una vacuna y un monoclonal económico. qué Yo tengo razón esa esperanza tienes. también. Qué razón tienes. Y no sabes cómo me gusta que lo enfoques desde ese punto de vista. Sí, porque además, fijaros que estamos cambiando de paradigma por completo y nos estamos encontrando en una realidad preciosa. Y es que realmente la inmunidad pasiva la recordamos todos aquellos que tenemos una edad, cuando el pediatra te ponía una gamma globulina. Acordaos de aquel concepto. Y realmente en sí, cuando lo contemplas como tal, salvo en situaciones específicas de pacientes de específico riesgo que lo requieren, la inmunidad pasiva se había olvidado, se había quedado, digamos, en un cajón guardada. Y es tan importante recordar que inmunidad es todo, que realmente no estamos hablando única y exclusivamente de una prevención que pueda ser activa, sino que a veces una herramienta de estas características puede tener el impacto que, como has dicho, Manuel, ha tenido de forma significativa en aquellos niños de riesgo. Con lo cual, el poder utilizar y cambiar ese punto de vista. O sea, hay que recordar que los monoclonales pueden servir para muchas cosas, pero una de ellas, fundamental, es para evitar infecciones. Yo creo que eso va a ser, como muy bien decías, un cambio completo que probablemente, ojalá, sea como tú dices, que nos lleve a una visión completamente clara dentro de unos años en la que digamos, fijaos, ¿os acordáis? Como nos acordamos ahora de lo frecuente que eran las meningitis o la sepsis en general, que de aquí a lo mejor nos pilla ya muy mayorcitos, pero que alguien pueda estar hablando como nosotros y decir, fíjate, aquellas bronquiolitis que tanta impacto tenían, pasaron a la historia gracias, pues, digamos, a la combinación, probablemente, que es lo que será, de tanto de inmunidad activa como pasiva, pero concretamente con una piedra angular tan fundamental como puede ser la inmunidad pasiva. Bueno, he de deciros que, bueno, para mí no es sorpresa, porque sabía que me lo iba a pasar muy bien con vosotros, pero a lo tonto, pues ya hemos consumido más de 30 minutos del podcast, no sé cómo lo estará llevando la audiencia, pero espero que también como nosotros, ¿no? Porque se nota que lo pasamos bien juntos hablando de temas que nos interesan. Pero bueno, ya antes de terminar bueno, dejándoos un tiempo también para que podáis hacer cualquier reflexión sobre lo que hemos hablado. Bueno, a mí los decálogos y todas las cosas que son tan redondas a veces me irritan, entonces voy a pedir que me deis la recomendación número 11, ¿no? Es decir, para vosotros, ¿cuál sería esa recomendación 11 y 12 no recogida en el decálogo, en lo que hemos dialogado hoy? Pues cuál sería en el mundo del virus respiratorio sincitial esa recomendación adicional que vosotros queríais añadir. Empiezo por ti, Mara. Pues yo creo que mi recomendación sería el hecho de que, independientemente de la formación que se pueda dar a los padres en general, y yo echo en falta también que haya una formación a toda la población. Creo que es necesario el llegar a todo el mundo para que todo el mundo sea consciente, independientemente de su vínculo o no con virus respiratorio sincitial por la edad que tenga, de esta realidad. Me suena corto ese punto en el que solamente digamos, se plantea el conocimiento por parte de los padres. Creo que virus respiratorio sincitial es una realidad muy clara y palpable que vivimos todos y que padecen sobre todo las edades extremas de la vida. Creo que realmente hay que difundir todavía más de incluso lo que recogemos en el decálogo. Yo creo que ese es mi pensamiento por hoy. Gracias, Mara. Manuel, tu turno. Yo después de lo que ha dicho Mara no puedo añadir absolutamente nada, ¿eh? Sí, sí, yo fui malo poniendo a Mara Sí. delante, lo Ah, reconozco. pero sí voy a dejar una frase que no tiene mucho que ver con el decálogo, pero sí quizá resume lo que de alguna manera la investigación, la ciencia, el trabajo y la cultura representa. Avi Loeb, como bien conoces, Federico, no sé, es uno de mis favoritos, ya sabes, un físico reconocido a nivel mundial
Y para mí es una persona que así que le tengo de cabecera. Tiene una frase que me encanta, que dice textualmente: la libertad es el único camino para alcanzar el auténtico éxito científico. Tenemos que tener esa libertad de diagnosticar, de generar evidencia, de progresar, de analizar, de estudiar, de tener datos. Que nadie nos ponga esos límites, que nadie nos ponga esas fronteras, que aprendamos y que una vez después de que hayamos aprendido, modifiquemos lo que hacemos. Que de alguna manera no tengamos tantas ataduras. Yo entiendo que las circunstancias económicas a veces así lo son necesarias, pero yo creo que la ciencia y la investigación tiene que estar basada en esa libertad de pensamiento, en esa libertad de investigación y en poner encima de la mesa continuamente las realidades que tenemos en nuestro mundo. Para los pediatras, las infecciones por virus respiratorio sincitial han sido una realidad enorme. Lo están empezando a ser para los médicos de geriatría, para los cardiólogos adultos y los neumólogos adultos. Solo quería decir eso, que sigamos trabajando con libertad, que aprendamos y que podamos decir realmente lo que pensamos, lo que creemos que falta y lo que creemos que hay que hacer. Bueno, pues realmente poco puedo añadir sin riesgo a estropear lo que acabáis de decir los dos. La verdad es que he disfrutado mucho de este diálogo con vosotros y bueno, aunque seguiría indefinidamente, creo que también debemos autolimitarnos y nada más que daros una vez más las gracias por vuestra pasión y vuestro compromiso una vez más con la ciencia y con la comunicación de la ciencia. Os lo agradezco en nombre de todo el equipo que hacemos la Academia Universo VRS y emplazar a nuestra audiencia pues a los futuros podcasts que sucederán a este y que podrán disfrutar a través de nuestra página web en academiavrs.com. Y pues nada más, muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias Manuel, muchas gracias Mara y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Federico.